Ahora sí. A Graciela. Vamos con cosas sin dueño, como Vizcay corresponde. ¿Sabes que Dejemos las multas de lado. Sí, estábamos hablando de Cromañón, esperando ubicarte. Ahí ¿Cómo estamos andás? con la doctora escribana Vizcay Gómez. Buenas tardes, escribana. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, chicos, un gusto. Bueno, ¿sabes que estábamos hablando un poco de Cromañón y del asunto de esta cuestión que también pasa en el tema que vos seguís, que es los controles, los cuidados, la gracia de las buenas prácticas, ¿no? Sería en el caso de los herbicidas, como algo prácticamente estructural, ¿no? en la República Argentina, o sea que si no aparece por acá o aparece en cualquier tema, ¿no? Pero sí. y no necesariamente tendría que ser así, tendría que ser de otra manera, pero sin embargo es así. Y Argentina se ha convertido en un campo de experimentación y hay algunas novedades con respecto al tema que vos venís siguiendo y trabajando durante años. Contanos un poco cómo es esta nueva fórmula maligna para encontrar en el Quaker, bueno, no es en el Quaker, pero que en el Quaker encontraron trazas de glifosato también. En la avena. Sí, también. En la avena. Sí. Yo le veía la cara. Vos sabés que yo siempre le vi la cara a la mujer de avena Quaker y al hombre de avena Quaker como dos tipos que por algún lado te iban a joder. ¿Sí? Porque viste que tenían como una especie de tridente. O sea, era una gente especialmente y que o sea, nunca cambiaron el logo, ¿no? Tal cual. ¿Viste? Como era como muy una... redituable. Claro. Era muy redituable, eran los buenos de la película. Los buenos de la película, y bueno, resulta Y encima para los niños. Entonces, claro, dijeron, bueno, como somos los buenos de la política, vamos a ponerle alguna dosis de glifosato a la avenita. Bueno, contanos un poco cómo estás, que estás preparando un viaje, ¿verdad? Sí, estoy con mucho dolor de garganta, estoy con amigdalitis hace 3 días, Sí. pero bueno, igual no hay inconveniente en hablar con ustedes. Bueno, Y gracias. bueno, sí, un poco también psicosomático, de estar nervioso por todo el tema del viaje, Claro. que no reaccioné hasta el día de ayer, que me dice mi médica, pero faltan 4 días, y sí, faltan 4 días para el viaje y yo no preparé nada. Entonces es como que tengo el hotel, el vuelo y no tengo lo demás. Y bueno, estoy muy enloquecida con el tema trenes en Japón para poder llegarme hasta Hiroshima, y sabes que voy a ir a hacer ese trabajo para poder presentarlo ahora en el aniversario en agosto, como Claro. hice con India. Claro. Y bueno, estoy muy entusiasmada con eso y bueno... Pero tenés una gran ventaja. Vos sabés que toda la gente que va a Japón dice que los japoneses son no amables, exageradamente amables para los extranjeros en la confusión, por supuesto, que significa arribar a un país con semejante grado de desarrollo, que inclusive te acompañan al lugar, o sea, dejan de hacer sus cosas y te acompañan hacia el lugar para asegurarse de que han cumplido con bueno, su propia misión y formación cultural, claro. Es así, todos sí, los comentarios es así, los hoteles son de categoría a partir de 2 estrellas, sí. No es como ir a la India tenés que ir sí o sí a un 4 o 5 estrellas por la limpieza, por el agua, pero acá en Japón con un 2 está bien, pero bueno, yo no es mi caso, pero sí, todos los comentarios que me llegan y de gente amiga que ha estado, me cuentan lo mismo. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque con tanto, son tan atentos y está todo tan organizado que no te podés perder, que todo funciona bien, los subtes, el tren bala, los vuelos, los hoteles, las leyes, las normas, la economía, todo funciona bien, la gente todo come. funciona bien, todo funciona muy bien, demasiado bien para el mundo occidental, y sin embargo es el país que más tasa de suicidios tiene. Sí. Entonces, no sé si viste el film, ese film del lugar del parque ese donde va la gente y
se muere. Entonces es paradójico, ¿no? Sí, pero es paradójico. El ser humano tiene esas cosas. Sí, es cierto. Por eso somos seres humanos. Claro. Te agrego algo. Japón tiene una cultura muy ancestral respecto del tema del suicidio. Uh-huh. No es Sí. una cosa tan tan asociada a, por lo menos lo veo yo, no quiero ser un erudito de esto que no lo soy, pero si vos mirás y lees algo de lo que tiene que ver con las viejas tradiciones japonesas, el tema del suicidio está como instalado en la lógica del honor, de los samuráis, de los viejos guerreros samuráis, inclusive sí. En el Samurái, una película bastante clásica que ya ahora no recuerdo, pero debe ser de los años 60, una cosa así. Sí, o anterior. Sí, bueno, ahí está retratado. Sí, es el tema de honor, sí, tal cual. No es el suicidio que estudiamos en la facultad, ni nada que ver con el tipo social, sino que más bien es una cultura ancestral, sí, que tiene que ver más con el honor que con... Pero no es el suicidio a la sueca, para decir un barbarismo. O el suicidio a la Argentina. No, pero cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el tema de la cultura. Es verdad. Allá, Sí. este tema que es cultural, digamos, el suicidio, sí. Acá en Argentina no te van matando de a poquito, te van envenenando de a poquito. Claro. Te van envenenando sin con el permiso, tomate, y acá te suicidan, no te suicidas, te suicidan. Exactamente, o sea, te van matando de a poquito. ¿Cómo cambia la cultura, no? Un banco de prueba. Es verdad. Un banco de prueba. Y salió un artículo publicado en una revista que vos tomaste en referencia a que han encontrado algo nuevo que no estaba marcado hasta ahora. Contanos un poco cómo es el tema. Sí, salió publicado en la revista Scientific Reports, y bueno, se lo tomó de ahí un poco y yo adjunté igual el paper como para que la gente que entiende pueda leerlo un poquito más, pero es impresionante como todo se va acomodando y todo va cayendo, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos decir a Páramo y específicamente en mi caso al doctor Andrés Carrasco, que nos decía que esto se hereda y se transmite hasta la tercera generación, o sea, el gen envenenado se transmite a través de los hijos, claro, en la segunda y en la tercera generación, y bueno, se veía como algo muy loco. Además, se reían de él. Algunos discutían muchas veces delante mío con Páramo. Páramo creía que podía ser hasta la quinta, basándose en experiencias como justamente la de Hiroshima o la de Chernobyl o Vietnam, que se transmite tantas enfermedades a través de hasta 5 generaciones o más. Y bueno, y Andrés le decía que lo que él sí podía probar es que era hasta la tercera generación. Y fíjate cómo ahora un estudio de la Universidad de Washington, que ni siquiera es de los franceses que son mis preferidos, sino una universidad de Estados Unidos, que es uno de los países que más lo usa el veneno, haya encontrado esto y haya demostrado que sí, inyectándole dosis tan pequeñas a ratas embarazadas en el mes 14, en la semana 14 de gestación, y bueno, entre la segunda y la tercera generación nacen con tumores, con problemas mamarios, ovarios, obesos, inclusive en las ratitas macho, el aumento del 30% de enfermedad de la próstata. O sea, la rata inoculada no presenta por ahí mayores inconvenientes, pero sí se lo transmite a la segunda y a la tercera generación, y está probado. Claro. O sea que en realidad, como Argentina no escapa del panorama del uso del
del glifosato, bueno, y de determinados herbicidas, en grandes cantidades también, ¿no? Y en condiciones, supongo, mucho más precarias, estaríamos en un problema bastante grave, ¿no? 3 generaciones indica casi una condena. Inclusive, hablando de condena, un fiscal intentó impedirlo, pero aparentemente no prosperó eso, ¿no, doctora? Respecto a que impedir que... el tema del glifosato. Prohibir, la palabra prohibir aquí en Argentina está prohibida. La palabra prohibir. Está prohibido prohibir aquí. Claro. Se habla de control, como siempre, las buenas prácticas, etcétera, etcétera, pero prohibir nada. Entonces es un tema como que es como una palabra que no se puede usar en todo lo que tenga que ver con el SENASA. Entonces, bueno, si al menos no lo querés prohibir, alejarlo de la población, pero tampoco eso quieren. Es tanta la avidez por las hojas que claro, fumigan. Ahora el problema recién se están dando cuenta, después de 10 años que nosotros venimos denunciando, recién ahora se están dando cuenta, inclusive en el interior, la cantidad de escuelas fumigadas en el campo que hay y el problema que le trae a todos los chicos. Por eso se multiplican las denuncias, pero recién ahora se dan cuenta. Cuando nosotros hicimos el informe aquí cerca de Sierra de la Ventana, al chico de la municipalidad que trabajó conmigo y que recorrió conmigo todas las escuelas, hicimos 22 en total, lo echaron después de haber hecho ese estudio. Claro. O sea, recién ahora, y te estoy hablando hace muchos años atrás, yo viajé y me quedé una semana para poder recorrer todo. Nos habían dado en el Ministerio de Educación un plano que inclusive hasta el ministerio las tenía mal a las escuelas porque no estaban, nos perdíamos en el campo y no encontrábamos la escuela donde nos indicaba el mapa del ministerio. O sea que no les interesa, y vos lo ves publicado ahora y decís, pero fíjate vos, ahora reconocen todo lo que a nosotros nos discutían, y el tema de la tercera generación, a mí la importancia que yo le doy es que a mí mucha gente, yo peleé con muchos ingenieros agrónomos y con gente del campo, que toda la vida trabajó en el campo, que viene de familia, que trabajó toda la vida en el campo, y me dice, yo fumigo hace años, toda la vida con mi padre, ahora yo también, y sin guantes, y como yo estoy sano y mis hijos están sanos. ¿Y usted siempre sabe? me tiraban esa objeción. ¿Y usted sabe Entonces a mí me molestaba, me molestaba de manera, porque yo decía, esperá, porque todavía no sabemos qué va a pasar con tus hijos. Y mira, acá está la respuesta. Y usted sabe que no solo que hacen esa práctica de una forma incorrecta, sino que las perforaciones de la mayoría de las quintas, que las perforaciones están realizadas sin las normas de seguridad correspondientes, no está encamisado como corresponde, y van al puelche, ¿no? O van esa perforación a contaminar el recurso de agua que tenemos todos. ¿Por qué? Porque se va filtrando por las mismas cañerías y no se controla absolutamente nada. No, justamente el tema que usted toca de las perforaciones aquí en la provincia de Buenos Aires, eso es lo que nosotros siempre llamamos que tendrían que cobrar esa agua que se da con cada poroto de soja afuera gratis. Eso es, sí o sí se debería cobrar, y ni siquiera está esa agua incluida en los impuestos que les cobran a los sojeros. Entonces, cuando se perfora sin control, no se paga, y perforan donde quieren. Acá en la provincia de Buenos Aires encima tienen el problema de que hay muchos lugares como Junín y 9 de Julio donde hay mucho arsénico. Sacan esa agua con arsénico, perjudica todo, envenena todo mucho más, y en Santa Fe el tema directamente hacen canales clandestinos para el riego. Sí, sí. Y eso es lo que provoca después todas las inundaciones que usted ve. Y nadie habla de que los canales clandestinos de los grandes ojeros o grandes campos que hay de sembradíos produce eso. Todo se tapa
todo se tapa. Cerca de mi pueblo, que se cayó, o sea, en la última inundación que hubo hace unos pocos meses, se llevó un puente que unía justamente, que pasa por la Ruta 1, que es una ruta muy importante que va hasta el norte, que va desde Santa Fe capital, une hasta Resistencia, y bueno, van muchos buses y muchos micros. Es como la Ruta 11, es una ruta muy importante y se estuvo cortada por mucho tiempo hasta que los militares llevaron uno de esos puentes, lo midieron mal, tuvieron que hacerlo de nuevo, y ahora la persona que está acusada por haberse caído ese puente tiene un juicio en camino penal, porque es uno de los canales clandestinos que hizo que se diera ese puente, la cantidad de agua que arrastró ese puente. O sea, eso ahora porque cortó la ruta, pero los que no se cortó la ruta y que se sabe que hay canales clandestinos a través de toda la provincia de Santa Fe está llena de canales clandestinos. Lo mismo pasa acá en la provincia de Buenos Aires, pero tampoco te lo dicen. Se quejan de que Scioli no hizo nada, ahora que Vidal no hace nada, pero nadie habla de los canales clandestinos que provocan las inundaciones que vemos en la televisión. Ahora, entonces, no hay control de nada, no hay control de nada. ¿Eso qué es? ¿Impericia? ¿Dejarlos que hagan lo que quieran? ¿O un Estado ausente? Un Estado ausente, y además impericia. La gente que gobierna es inepta, porque si no tenés que ir al hueso. No, por ahí en 4 años no lo podés resolver, pero bueno, por lo menos deja la carcasa para que el que viene siga con la obra y se pueda solucionar y esa gente no sufra tantas inundaciones. Pero los canales clandestinos es algo que no tiene ningún tipo de control y es una de las causas más graves de todas las inundaciones. No es que cayó una lluvia tremenda que no estaba prevista y que es un caso de la naturaleza excepcional. No, hay otras causas y eso hay que verlo. Y en Santa Fe también. Pasa exactamente lo mismo. Sí, Graciela, nos vamos a pelear ahora. Sí, nos vamos a pelear con eso. No, está bien. No entremos por el tema de las inundaciones, los canales clandestinos, porque ahí vamos a tener una discusión diferente. Pero no me parezca importante. Me parece que tiene otra lógica técnica que no puede quedar resumida únicamente en los canales clandestinos, y sí es cierto que hay un cambio de régimen climático-meteorológico muy importante que hace que la zona núcleo, estás hablando de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, tenga un mayor volumen de precipitaciones en tiempos más cortos. Esto está ocurriendo, está meteorológicamente muy relevado y amerita, digamos, respuestas diferentes, en donde sí coincido, y me parece que coincidimos todos ampliamente acá también en la mesa, es el Estado ausente. El Estado se ha ido replegando, no de ahora, ya desde casi te diría mediados de los 70, y ha ido dejando que la gente vaya resolviendo el tema del agua localmente como puede, curiosamente muchas veces con la ayuda del propio Estado, porque lo que vos llamás canales clandestinos, que técnicamente es correcto, son clandestinos, hoy están relevados casi en su totalidad, es decir, que no se puede aducir que se desconoce su existencia, ni inclusive el caudal que arrastran, y han sido hechos con maquinaria municipal y pagado las horas del operario y el combustible por los propietarios rurales. Bueno, eso puede suceder acá en Buenos Aires, que puede ser que sea posible, pero en Santa Fe no. En Santa Fe ustedes lo tienen de ídolo al jugador de fútbol, que vive en Reconquista, y bueno, justamente con el padre que tienen campos y han secado lagunas ahí cerca de Reconquista, Batistuta, han secado lagunas por esos canales que han hecho toda esa zona del norte de Santa Fe. Yo coincido con usted y también coincido con el tema del cambio climático y todo lo que tiene que ver también con las lluvias intensas y el cambio del clima. Coincido en eso, no lo discuto.
coincido, pero ¿cómo le explicás a una persona que no cree y que te niega el cambio climático de estos temas? Ahí es otro tema, es otro problema, pero coincido con usted. Esto no es solo un los problema de canales fe. clandestinos, es un montón de eso, Sí, es un sí. cúmulo de inconvenientes. Exactamente, sí, exactamente. Santa Fe y la provincia de Buenos Aires se parecen mucho. De hecho, el sur de Córdoba comparte con estas dos provincias la Laguna La Picasa, que es uno de los complejos hídricos más severos, que inclusive se ha desbordado en estos años, por lo menos en las 2 últimas décadas, se debe haber desbordado 5 veces. Sí. Y recién en el último tramo de la gestión de Néstor Kirchner se programó junto con las 3 provincias un proyecto para administrar esos excesos, que son enormes. Es más, se discutió, seguramente vos recordás, evacuar ese exceso por el arroyo del Medio o por el arroyo Pavón, que es un arroyo que está ahí, ni bien salís de la provincia de Buenos Aires y entras en Santa Fe. No es un tema fácil. No es un tema fácil, no alcanza con la buena voluntad de los gobiernos. Sí creo y reafirmo esto que vos decís, y acá nosotros no coincidimos, el Estado ausente. Un Estado que se ha desentendido, estamos hablando de las inundaciones, pero yo te diría que se ha desentendido también del tema de la aplicación de los fitosanitarios, de los agrotóxicos. Claro. Yo te quería hacer una pregunta. De las 22 escuelas que hicieron el relevamiento en Santa Fe, No, en Cierre la Ventana. ¿en Cierre de la Ventana era? Sí, acá en Buenos Aires. Ah, bueno, en Cierre de la Ventana. ¿Qué resultados arrojó estadísticamente? Yo no terminé el informe porque se quedó el chico con toda esa información y además no estaba de acuerdo en la forma de publicarlo, porque solamente él y yo recorrimos durante unas semanas todas las escuelas, en verano encima, caminos de tierra, sufrimos mucho. Yo volví justamente porque me enfermé, soy alérgica, me enfermé y tuve que volver. Entonces él después empezó a agregar gente al informe que iba a presentar, que estaba terminado inclusive el informe, sí, pero empezó a meter gente como que esa gente había trabajado y no había trabajado esa gente para nada. Claro. No podés poner a un médico de Córdoba o a un médico de Santa Fe en un informe como si fuera el gran actor, cuando el informe lo hicimos él y yo. O sea, nosotros pateamos el campo durante una semana para recorrer todas las escuelas. Bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero el informe fue como hasta el día de hoy, sí, todas están con los juegos de los chicos, inclusive las ventanas de las aulas al borde del sembradío, todas. O sea que todas habían sido susceptibles de haber sido fumigadas en las épocas de correspondiente a... estando en recreo, el columpio pegado al alambre donde está la soja, si pasa un mosquito, el chico se está macando ahí y te moja. Claro. Te moja. No, pero sí, era terrible ver las distancias, y inclusive hemos podido hablar, inclusive tomamos testimonio de algunas de las maestras que pedían ayuda en el momento que se estaba fumigando, y ellos tienen que llamar al director de la zona para que les dé el ok. Claro. Entonces, porque cada zona del ministerio tiene un supervisor. Bueno, ellos cada vez que fumigaban, llamaban, y a veces no estaba esa persona, o a veces estaba y le decía que siga la clase, y ella lo que llamaba era para pedir permiso para cerrar el aula y mandar a los chicos a su casa. Pero bueno, hasta eso no se sabía en algunos lugares quién era el supervisor. Algunos decían que los chicos empezaban a vomitar o a sentirse mal cuando pasaba la fumigación en horario de clase, y no había una persona del otro lado del teléfono que la ayude y tomar la decisión de cerrar el aula por motus propio trae sus consecuencias administrativas. Pero ellos están jugando el puesto. O sea, es muy complejo el tema, no es tan fácil. Pero sí, pero vuelvo a repetir, las fotos que veíamos nosotros de el sembradío pegado a las escuelas es en las 22 estaba
igual, exactamente igual. Pero Están rodeados de campo. vuelvo a repetir, doctora, yo creo que el Estado es el que tiene la culpa y la potestad del contralor de esas actividades, ¿no? Y no las hace. Nunca hubo, perdón, Sí, sí. para ir redondeando porque ya se nos termina el tiempo, nunca hubo una alerta sanitaria o ningún tipo de alerta con respecto a estos establecimientos al estar colindantes a los campos, en la medida de la peligrosidad que conlleva la actividad, ¿no? Una actividad con otra. ¿Vos sabés algo de eso? No hay alerta. Y esta ciudad, tanto acá de Buenos Aires como en Santa Fe, si sucede esto, como el dueño del campo es el rico del pueblo, es el feudo, nunca, siempre queda en la nada. ¿Y vos considerás que debería, vos considerás que debería haber una alerta? O sea, que por ejemplo, que el gobierno actual debería decretar una alerta, que signifique un sistema X, con respecto a los establecimientos escolares en función de la cuestión colindante con los campos. Por supuesto, tendría que haber para el Ministerio. Gracias por el título. Por el Ministerio de Educación tiene que tener, sí, saber qué hacer en esos casos y enviar a cada escuela cada parámetro y cada ¿cómo te puedo explicar? Sí, cada acción. A seguir, o sea, como que sea un protocolo. Claro, a seguir en cada caso y repartirlo en todas las escuelas, darles inclusive charlas a los maestros para saber cómo actuar en esos casos, pero no se hace. Por último, escúchame, Graciela, por último de mi parte, después acá los compañeros a lo mejor te generan algún otro tipo de pregunta. Aparte del Ministerio de Educación, de los gremios, ¿vos sabés que hayan actuado en este sentido con algún tipo de acción sobre escuelas rurales? Hay algunos casos que sí, que los gremios se han manifestado que no eran lugares salubres, que no es un lugar salubre para un maestro. Ajá, está tu vida en peligro. No sé cómo se manejan los gremios docentes, que tienen su arreteo, todo, pero un lugar así es un lugar que es insalubre para trabajar, y está la salud de la persona, del maestro también en juego. O sea, no solo los chicos que están a cargo y en la guarda de ese maestro, sino que la vida del maestro está en peligro. Entonces, hasta ahora no he visto, salvo un caso en Valladolid de una escuela 44, de una maestra que conocí personalmente, que hizo juicio y que lo ganaron, que no he visto otro caso de un maestro que diga, estaba en peligro mi salud, y el gremio y el Ministerio de Educación a mí no me protegió. Entonces, ahí empezaría también a preocuparse un poquito más el Ministerio y hacer inclusive hasta un mapa como la gente, como corresponde, como para que uno pueda ver dónde está cada escuela, cuántas escuelas, ni siquiera saben cuántas escuelas hay, porque algunas figuran como que están en el mapa y están cerradas porque quedaba un solo alumno. Entonces, si hay un solo alumno, la cierran. Claro. ¿Me entiendes? Sí, entonces, es todo un tema, pero tienen que ocuparse, y para eso necesitamos una ley nacional y además, como vos decías, una alerta con un protocolo que se reparta en todas las escuelas y que cada profesor y cada docente sepa cómo actuar en esos casos. Bien. El medio ambiente y el mundo están en peligro, porque no se trabaja y no se procede y no se obra en consecuencia de la peligrosidad que trae el uso del mal uso de estos productos. Así que le agradezco, doctora Graciela Vizcay Gómez. Que tengas buen viaje. Que tenga un excelente viaje. Contá estas cosas en Japón, a ver qué se hace una como hizo Caparrós, muy interesante con bueno, no lo hizo en Japón. Seguramente que a su regreso vamos a estar comunicándonos para que nos cuente cómo fue su viaje y el cómo testimonio fue de el Hiroshima. testimonio que usted realizó allá, ¿no?
Sí, estoy muy ansiosa por estar parada en el punto cero. Claro. En el punto cero donde cayó la bomba. Estoy muy ansiosa por llegar, y bueno, como me pasó en la India, espero estar a la altura de las circunstancias y que mi escrito después sirva para algo, sirva para las generaciones futuras. Está bien.